Bienvenidos. Vamos a hablar de Israel, cómo nació, qué ocurrió con su pueblo durante la Segunda Guerra Mundial y por qué hasta hoy sigue envuelto en conflictos complejos con Gaza, Palestina, Irán y otros actores internacionales. ¿Te has preguntado alguna vez por qué un pequeño territorio en Medio Oriente concentra tantos titulares, guerras, tensiones y alianzas internacionales? ¿Por qué cada vez que se menciona Israel, el mundo parece detenerse? Hoy vas a entenderlo todo, desde el principio. La historia de Israel no empieza con su fundación en 1948. Su origen se remonta a miles de años atrás. Nos vamos al Antiguo Testamento donde encontramos al patriarca Abraham. Según la Biblia, Dios le prometió una tierra a su descendencia, una tierra que sería suya por generaciones llamada Canaán, lo que hoy conocemos como parte de Israel y Palestina. Hace más de 3000 años, los hebreos, liderados por figuras como Moisés y Josué, se establecieron en esa tierra. Fundaron reinos, como el de David y Salomón. Jerusalén se convirtió en un centro espiritual y político. Pero con el tiempo llegaron las invasiones. Primero los asirios, luego los babilonios, después los persas, también los griegos y finalmente los romanos. Fue bajo el dominio romano, en el siglo I después de Cristo, cuando ocurrió algo que cambiaría para siempre la historia, la diáspora judía. Los romanos destruyeron el segundo templo de Jerusalén en el año 70 después de Cristo y expulsaron a muchos judíos. Desde entonces, el pueblo judío quedó esparcido por el mundo, especialmente en Europa, África del Norte y Medio Oriente. Y aquí comienza un capítulo doloroso de la historia. Siglos de discriminación, persecución y odio contra los judíos. Desde la Edad Media con los pogromos hasta los guetos de Europa, en casi todos los países, los judíos eran vistos como extraños, ajenos, responsables de las crisis económicas o incluso de la muerte de Jesucristo. Y entonces llegó el siglo XX. ¿Pero qué pasaba en el mundo a principios del siglo XX? En Medio Oriente, el Imperio Otomano todavía controlaba gran parte de la región donde más adelante nacería Israel. Pero el imperio estaba decayendo. Después de la Primera Guerra Mundial, el Imperio Otomano se desintegró y los británicos tomaron control de Palestina a través del mandato británico. En ese contexto, los movimientos sionistas, es decir, judíos que querían regresar a la tierra de sus antepasados, empezaron a organizar migraciones hacia Palestina. Venían de Europa del Este, huyendo del antisemitismo, buscando reconstruir un hogar nacional. Después de la Primera Guerra Mundial, el Imperio Otomano se desintegró y los británicos tomaron control de Palestina a través del mandato británico. En ese contexto, los movimientos sionistas, es decir, judíos que querían regresar a la tierra de sus antepasados, empezaron a organizar migraciones hacia Palestina. Venían de Europa del Este, huyendo del antisemitismo, buscando reconstruir un hogar nacional. Pero, ¿qué había en Palestina en ese momento? No era un desierto vacío. Había una población árabe, que muchos de ellos llevaba generaciones viviendo allí. Al principio, hubo cierta convivencia, pero cuando las migraciones judías aumentaron y se hablaba de formar un Estado judío, comenzaron los conflictos. A la vez, en Alemania, Adolf Hitler subía al poder, y en Palestina, los enfrentamientos entre judíos y árabes se multiplicaban. Las tensiones crecían, pero lo peor estaba por venir. La Segunda Guerra Mundial y el Holocausto. ¿Qué pasó con los judíos? Entre 1939 y 1945, mientras el mundo estaba sumido en la Segunda Guerra Mundial, 6 millones de judíos fueron asesinados por el régimen nazi. ¿Por qué? ¿Qué llevó a semejante horror? Los nazis creían en una raza superior y consideraban a los judíos como una amenaza para esa pureza racial. La propaganda los deshumanizaba, se les culpaba de los males económicos de Alemania, se les encerró en guetos, se les identificó con una estrella amarilla y luego fueron llevados en trenes a campos de concentración como Auschwitz y Treblinka. Ahí no solo los mataban, los humillaban, los despojaban de su dignidad. Mujeres, niños, ancianos, nadie se salvó. Pero, ¿qué pasaba con el resto del mundo? Mientras eso ocurría en Europa, en Asia, Japón invadía China, en África, las colonias sufrían la guerra de otras potencias, y en América Latina se mantenía cierta neutralidad. El mundo entero estaba en llamas, pero el pueblo judío estaba siendo exterminado. Cuando terminó la guerra en 1945, y se reveló el horror del Holocausto, la comunidad internacional quedó conmocionada. Millones de judíos habían muerto. Muchos sobrevivientes no tenían hogar, no podían
o no querían volver a los países que los habían perseguido. Entonces surgió la idea con más fuerza, crear un Estado judío independiente. 1948, el nacimiento de Israel. En el año 1947, la Organización de las Naciones Unidas propuso dividir Palestina en dos estados, uno judío y otro árabe, con Jerusalén bajo control internacional. Los judíos aceptaron, mientras que los árabes no. En el año 1948, los británicos se retiraron, y los judíos proclamaron el Estado de Israel. Ese mismo día, Egipto, Jordania, Siria, Líbano e Irak le declararon la guerra. Israel sobrevivió, pero más de 700.000 palestinos huyeron o fueron expulsados. Se convirtieron en refugiados. Ahí nace el conflicto palestino-israelí. Un conflicto que hasta hoy no encuentra una solución definitiva. ¿Qué pasó después? ¿Cómo entra Gaza en todo esto? Gaza es una franja pequeña en la costa, que originalmente estuvo bajo control egipcio. En el año 1967, durante la Guerra de los 6 días, Israel la ocupó junto con Cisjordania y Jerusalén Este. Aunque Israel se retiró de Gaza en el año 2005, el territorio quedó en manos del grupo Hamas, que es considerado terrorista por Israel, Estados Unidos y la Unión Europea. Desde entonces, se han producido constantes enfrentamientos, con lanzamientos de cohetes desde Gaza y bombardeos israelíes. Como respuesta, Gaza sufre un bloqueo. Sus habitantes viven en condiciones muy duras, y la paz parece siempre lejana. ¿Y qué pasa con Irán? ¿Por qué tanta tensión? Irán fue aliado de Israel en tiempos del Shah. Se convirtió en enemigo tras la Revolución Islámica del año 1979. El nuevo régimen chiita, liderado por el Ayatolá Jomeini, declaró su oposición a Israel, llamándolo un gobierno ilegítimo. Desde entonces, Irán ha financiado y armado a grupos enemigos de Israel, como Hezbollah en Líbano y Hamas en Gaza. Además, ha desarrollado un programa nuclear que Israel considera una amenaza existencial. Esta rivalidad ha escalado hasta convertirse en una guerra indirecta, ataques, sabotajes, asesinatos selectivos, amenazas y una tensión constante. Entonces, ¿por qué no hay paz? ¿Y es posible la paz? Esa es la pregunta clave. La historia de Israel está marcada por el dolor, la persecución y la búsqueda de un hogar, pero también por decisiones polémicas, guerras, ocupaciones y conflictos con sus vecinos. La historia de Palestina está marcada por la pérdida, el exilio, el sufrimiento de generaciones nacidas en campos de refugiados y una lucha por tener su propio Estado. Ambos pueblos tienen razones, ambos han sufrido. ¿Quién tiene la verdad? ¿Quién merece justicia? Tal vez ambos, pero mientras no haya diálogo real, reconocimiento mutuo y voluntad internacional, la historia seguirá repitiéndose. Mientras todo esto pasaba, ¿qué ocurría en el resto del mundo? Mientras Israel nacía en el año 1948, en India y Pakistán también se enfrentaban por motivos religiosos. Mientras en el año 1967 Israel tomaba Gaza y Cisjordania, en América Latina surgían dictaduras. Mientras en 1979 Irán se volvía teocrático, en Nicaragua triunfaba la revolución sandinista. El mundo nunca ha estado quieto, mas aún en Israel los eventos no se detienen, siguen siendo el epicentro de muchas batallas que trascienden lo local, ideológicas, religiosas y geopolíticas. Gracias por quedarte hasta el final. No olvides comentar qué parte te impactó más y suscribirte para más contenido histórico explicado de manera clara, humana y conectada con el presente. Nos vemos en el próximo capítulo. Y recuerda, para entender el mundo de hoy, primero hay que mirar hacia atrás. Hasta pronto.